Lectio, un espacio de lectura, reflexión y enseñanza. Veritas de Instituto de Honor. Veritas de Centinela del resplandor. Fe y razón en una sola voz, desde Chile a toda nación. Acá estamos, saludando a cada uno de los que se están dando cita, alumnos, alumnos, pastores que están ahí conectándose, hermanos de iglesia, alumnos, exalumnos. Profesor Walter, aquí estamos. Perfecto, maravilloso. Entonces vamos a contarles rápidamente entonces con los avisos de rigor antes de iniciar el desarrollo de la temática que tenemos preparada para hoy día, que no es necesariamente un estudio bíblico, quiero aclarar eso. Lectio no es una clase bíblica, sino que simplemente son comentarios y análisis que hacemos de distintas temáticas, específicamente o especialmente en materia escatológica, que es la especialidad de Veritas Dei. Quiero invitarlos a todos quienes están aquí presentes y aquellos que verán la transmisión de manera diferida, que ya comenzamos, Dios mediante, mañana estamos comenzando ya la diplomatura en escatología bíblica 2026. Si no me equivoco, profesor Mauricio, ya vamos a la cuarta versión, ¿verdad? Sería la cuarta versión. Así es. Y por supuesto que va a ser un análisis de primer nivel, eso se lo decimos con mucha seguridad, con mucha tranquilidad y con mucha confianza en los dones espirituales que el Señor nos ha tenido bien a dar y que confiamos en que serán o los usaremos para el servicio de la obra de Dios. Así que estaremos haciendo análisis detallado, capítulo por capítulo, versículo por versículo, tanto del libro de Daniel como del libro de Apocalipsis. Quiero aclarar que Veritas Dei es un instituto online especialista, entre varias especialidades que Dios nos ha dado, pero el énfasis está en la materia escatológica. Así que pues vamos a estar con este análisis de alto nivel, así que si pueden ustedes compartir estas transmisiones, este link, esta sesión de lectio, también el afiche publicitario, que otros más puedan tener la oportunidad de inscribirse en esta actividad. Así que mañana estaríamos comenzando ya esta cuarta versión de la diplomatura en escatología bíblica, única en Chile y me atrevería a decir también única en Hispanoamérica. Así que todos invitados. De igual manera, quiero invitarlos a leer mi libro Anticristo. Bueno, tengo 6 libros hasta el momento, pero quiero, aprovechando la temática, promocionar este libro, Anticristo. Aquellos que estén interesados, comuníquense conmigo al privado y con mucho gusto les indicaré cómo obtenerlo en versión digital. En este libro se analiza el concepto de anticristo textualmente, tácitamente, el concepto de anticristo en la Sagrada Escritura, y de ahí vamos desarrollando usando los principios de interpretación correctos, adecuados para entender este tema, no solamente en las cartas que está mencionado la palabra anticristo, sino también en el resto de la Escritura, usando un principio de hermenéutica que nos dice que toda la Escritura, ¿verdad?, se explica a sí misma. Tenemos que ir a buscar las respuestas de un texto al resto de la Escritura. La Biblia se explica a sí misma. Toda la Escritura es útil para enseñar y para corregir. Muy bien, pues. ¿Y qué más? Estaríamos ahí cerrando con este aviso sobre mi libro Anticristo. Pasamos a saludar ahora a mi querida pastora Giovanna, que también está acá nuevamente. Ya se está transformando a esta altura nuestra pastora en fans de Lectio, así que muchas gracias por su presencia, por su asistencia y la motivación. Gracias por su preferencia y la confianza en Veritas Dei, en nuestro trabajo y en nuestro servicio. De igual manera tenemos por acá a Michel Bustamante, gran alumno, fans también de Lectio. Buenas tardes, profesores, recién me conecté, bendiciones. Y acá tenemos también, mira, tenemos a la pastora Solange,
la pastora Solange, esposa de nuestro querido pastor Ricardo. Saludos y cariños a mi profesor Walter y Mauricio, les queremos mucho de aquí de Navidad Matanza. De igual manera, la queremos mucho en el Señor, la amamos en Cristo. Saludos a mi pastor Ricardo también y esperemos vernos pronto en alguna oportunidad. Profesor Mauricio. Sí, vamos a orar, vamos a pedir al Señor su bendición. Padre bendito, Padre celestial, he aquí un grupo de tus hijos que quiere estudiar tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos dé el entendimiento, nos dé la capacidad de aprender de tu palabra. Bendice a cada uno de los que se están dando cita a esta reunión, también a los que van a ver esta grabación de este video. Que esa bendición también sea para sus familias. En Amén. especial, danos a nosotros la capacidad humildemente de explicar tu palabra, pero que no sean Amén. nuestras palabras, sino las transmitidas por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todo. Amén y amén. Amén. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de nuevamente dirigirnos a nuestros amigos, nuestros hermanos y nuestros alumnos que están aquí presentes y siguen Lectio. Saludos a Isaac también, que nos está saludando desde Puerto Montt. Mire, parece que la pastora Joana también es de Puerto Montt, ¿no? Sí, parece que sí. Bueno, aquí tenemos y tenemos acá también otro saludito. Hay que instruirse, siervo, más que nunca. Dios se los use con poder. Muchas gracias, mi querida pastora. Amén. Muy bien, pues. Mi querido profesor Mauricio, bueno, usted ya sabe que había quedado pendiente una temática que se supone que iba a desarrollar ayer, pero debido a la cantidad de preguntas que me hicieron a través del chat, me desvié un poquitito y al final terminé hablando sobre Babilonia. Babilonia y el pueblo de Dios que está en Babilonia, pero será llamado en los últimos tiempos a salir de la confusión religiosa para seguir solamente al Cordero, Muy bien, pues. Hoy queremos introducirnos y ya estoy olfateando que vamos a tener que hacer una segunda parte porque es un tema bastante amplio, que da mucho para poder hablar y comentar, y tiene que ver con el hombre de pecado, el hijo de perdición o el inicuo. Bueno, este poder, la mención de este poder, ¿verdad?, tiene varios nombres en la Sagrada Escritura, ¿vale? Según el libro profético apocalíptico que abordemos, el mismo poder está identificado por varios profetas, por varios autores, en varios capítulos y en varios libros. Y por lo tanto tenemos que ir aprendiendo a identificarlo mediante las descripciones que se nos hacen. Y quisiera llevarlo, mi querido profesor Mauricio, a Segunda de Tesalonicenses. Vamos a ir en conjunto comentando, analizando esto. En Segunda de Tesalonicenses, la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, y tenemos ahí el famoso capítulo 2, donde se titula Manifestación del hombre de pecado. No sin antes, profesor Mauricio, si quiere hacer algún comentario previo, adelante, antes de que nos tiremos a la piscina con esto. Sí, bueno, es una introducción. Yo ahí estaba leyendo el título, dice el hombre de pecado. Está en acción, dice, ¿cierto? Primera parte o parte 1. Así que vamos a ir comentando, vamos a ir con la palabra de Dios. Y en primer lugar, la Biblia hay que entenderla bien, hay que leerla bien, hay que interpretarla bien, de buena manera. La Biblia es un conjunto de libros, ¿cierto? Con diferentes épocas que se escribieron en diferentes épocas, y además son diferentes libros porque son un conjunto, es una biblioteca. Lo que usted tiene en sus manos es una biblioteca con diferentes autores de diferentes épocas, con diferentes idiomas. Y hoy en día, profesor Walter, muchos creen entender la Biblia, pero
hacen saltitos de conejo, discúlpeme la expresión, pero hacen saltitos de conejo, ¿me entiende, profesor Walter? ¿Cierto? Saltitos de conejo, y toman Tesalonicenses, o toman Apocalipsis, o toman Romanos, que son cartas escritas en griego, en el siglo I, y se van allá a Isaías, se van allá a Segunda de Crónica, y juntan versículos, ¿verdad? Sabiendo que son diferentes libros, o no sabiendo que son diferentes libros, escritos en diferentes idiomas, y escritos, profesor Walter, con un propósito diferente. Yo quiero dejarlo eso bien claro, profesor Walter. Profesor Walter, y yo sé que los que están acá también han entrado a estas bibliotecas grandes, ¿cierto? Que están en todas las ciudades, estas bibliotecas grandes. Cuando uno entra, profesor Walter, se encuentra con estantes, repisas, ¿cierto? Y yo busco los títulos en las repisas y dicen historia, ¿verdad? Matemáticas, filosofía, novelas de terror, ¿verdad? De cocina, de gastronomía, libros de gastronomía. ¿Se imagina, profesor Walter, que yo tomo un libro de gastronomía, leo una página y después me voy a un libro de filosofía y leo otra página y junto las cosas? ¿Qué sale de ahí? Nada. Y después me voy a un libro de matemáticas, saco otra página y leo y armo un discurso de 3 libros de filosofía tomados de la misma biblioteca, de gastronomía y de matemáticas. Y después tomo, profesor, me voy a la sección novela, y hay novelas de ficción, novelas de terror, ¿verdad? Diferentes géneros de la novela. ¿Se ha dado cuenta, profesor Walter, cierto? En la librería. Y tomo otro libro de novela y junto y armo un discurso incoherente. Lo mismo hacen muchos, profesor Walter, toman la Biblia, acá la tengo yo, toman la Biblia y toman libros de diferentes contextos lingüísticos, históricos. Algunos hay libros que son, profesor, de historia, otros que son de profecía, otras son cartas. Y juntan todo, lo colocan en la cocina, y que sale un discurso, una doctrina incoherente, profesor Walter. Por eso acá, en el instituto, tratamos, en lo posible, de guiarnos por un capítulo. Y si salimos del capítulo, nos vamos al contexto donde la historia, los eruditos, ¿cierto?, los intérpretes, dicen que hay que ir. No puedo juntar, a pesar, profesor Walter, que hemos dicho que la Biblia tiene una idea central, que tiene un conducente, ¿cierto? Conduce, una idea que conduce y traspasa. Pero hay que tener cuidado con hacer esos saltos, profesor Walter, que yo lo he visto mucho en ciertas personas. Entonces hay que dejar claro que Tesalonicenses, en primer lugar, es una carta, es del género literario carta, y la carta era un medio de comunicación, profesor Walter, que existía en el siglo I. Antes y después del siglo I también se ocupaban las cartas. Como hoy se ocupa, ¿qué cosa? El celular, el WhatsApp, el correo electrónico. Bueno, en ese tiempo la manera de comunicarse a distancia era la carta. Era la carta. ¿Y por quién está escrita? Por el apóstol Pablo. Por el apóstol Pablo. ¿En qué siglo? El siglo I. Algunos dicen entre el año 51 y 52 después de Cristo. Y alguien puede decir aquí de los que están escuchando, bueno, ¿y esos datos de qué importa? Importa mucho, porque lo que vamos a leer lo vamos a entender en un contexto histórico, pero también en un contexto escatológico. Exactamente, así es. Entonces debemos conocer. De hecho, ¿quién reinaba en el Imperio Romano?
Profesor, pueden decir, ¿y eso qué tiene de importancia? Tiene importancia. Era el emperador Claudio. Y Claudio estaba ejerciendo una gran presión y persecución a la iglesia. No me gusta decirle primitiva, porque aquí voy a hacer otro alcance y voy a abrir un paréntesis, mis queridos. Yo creo que la iglesia que le decimos primitiva es porque es la primera, ¿verdad? Pero primitivo suena rústico, a que les faltaba mucho, ¿verdad? Y yo creo que los primitivos somos nosotros, ahora los del siglo XX-XXI, somos los primitivos. Después de casi 20 siglos, en vez de ir creciendo, hemos decrecido teológicamente. Y profesor Walter, ¿por qué? Porque la iglesia de Tesalónica estaba siendo perseguida por el imperio romano. Usted siempre me apoya ahí con mapitas, ¿cierto? La ciudad de Tesalónica tenía aproximadamente 200.000 habitantes. Y nuevamente podemos preguntarnos, ¿y eso qué importa? Vamos al texto. No, eso tiene importancia. Porque era una ciudad que estaba en Macedonia, donde tenía una cultura e influencia griega impresionante, de dioses. Y vamos a unirlo esto, profesor Walter, con el personaje que en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 quiere resaltar el apóstol Pablo. Tiene que ver con eso, con la parte histórica. Y esa ciudad, mis queridos, tenía una influencia de filosofía griega y de dioses paganos también romanos. Y los cristianos en Tesalónica, hay que decir que estos 200.000 habitantes eran fieles, mi querido profesor Walter, fieles seguidores y defensores del Imperio Romano. Imagínense el contexto histórico que estamos viendo ya a la iglesia de Tesalónica. Por eso Pablo estuvo con ellos y por eso Pablo le tiene que escribir no una carta, sino que 2 cartas para que estos miembros de esta iglesia se afirmen en Jesús. Ahora, yo pregunto, ¿estamos lejos de la realidad de la iglesia tesalónica actualmente? Yo creo que no. El problema es que hoy en día, profesor Walter, no tenemos un apóstol Pablo. No hay apóstol Pablo. No hay apóstol Pablo ni en las iglesias, ni en Chile, ni en Latinoamérica, ni por YouTube. Vemos solamente personas que están confundiendo a la Grey, a la iglesia, que están jugando a ser iglesia. Pero las condiciones de la iglesia tesalónica de persecución es la misma que estamos ahora, persecución de idea, de falsas doctrinas. Y esto yo lo quiero unir. Ahora, yo me estoy dando el pie, profesor Walter, de desplayarme, porque esta es una primera parte, ¿ya? Esta es una primera parte, profesor Walter. Y vamos a tener que hacer una segunda y a lo mejor una tercera parte, profesor Walter, para tratar bien este tema. Quiero terminar con esto, profesor Walter, esta primera intervención, o única intervención. Usted el que manda, el lectio, usted el que está organizando. Pero ya en primera de Tesalonicenses, en la primera carta, todo esto es para enmarcarnos, profesor Walter, ¿ya? Para saber de qué vamos a hablar. En el primer capítulo es muy interesante. Porque leemos que dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Profesor Walter, ¿ve usted el amor y cariño del apóstol Pablo a esta iglesia? Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Qué lindas palabras de este evangelista, de este pastor hacia sus ovejas, sabiendo el contexto histórico. No se olviden del contexto histórico que dimos, ¿verdad? Haciendo memoria de vosotros
en nuestras oraciones. Si esto lo traemos al siglo XXI, profesor Walter, ¿estamos orando los unos por los otros? ¿Estamos preocupados o estamos más bien exaltando las diferencias entre nosotros? Interesante. Y luego dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo. Interesante. Interesante lo que leemos ya en los primeros párrafos de la primera carta. Y quiero avanzar un poquito más, profesor Walter, si me da el tiempo. Amén. Dice, Amén. porque es una introducción, ¿verdad? Dijimos que era una introducción al hombre de pecado. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Veamos cuál es la elección de estos hermanos. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Esto no es palabrería, esto no es mero discurso. Hoy en día, profesor Walter y mis queridos amigos que nos están acompañando, hoy hay mucho discurso, pero poca consistencia. Verso 5 de primera de Tesalonicenses 1 dice, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Qué palabras, profesor Walter, podríamos estar una hora hablando solamente de estos primeros 5 versículos, de esta introducción a esta carta? A esta carta. Y si nos devolvemos a segunda de Tesalonicenses, vamos a darnos cuenta nuevamente la salutación que hace el apóstol, ¿verdad? Esta era una manera muy común, esta es una influencia griega que tenía el apóstol Pablo, así escribían las cartas en esa época, profesor Walter, saludando, ¿verdad? Despidiéndose, anunciándose. Verso 3. Segunda de Tesalonicenses 1:3 dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. ¡Wow! ¡Qué interesante! El apóstol Pablo se daba cuenta que cómo iba la fe de estos cristianos en Tesalónica, creciendo. Y el amor. Profesor Walter, ¿debe crecer el amor y la fe así como van 2 flechas, ¿cierto? Unidas, paralelas, lanzadas, como las líneas del tren, que van siempre ahí en paralelo? La fe y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe, y aquí viene lo que quiero resaltar, profesor Walter, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. O sea, a pesar de las pruebas, a pesar de que el emperador Claudio lo está asediando, porque ustedes no están adorando las imágenes, no están postrándose ante las imágenes del emperador, ni están adorando al emperador como Dios, a pesar de la persecución y la tribulación, soportas en el amor y la fe. Verso 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Ahora, ¿Pablo era ajeno a este padecimiento, a esta tribulación? No, por todo el imperio estaba la persecución, profesor Walter. Vemos una iglesia no perfecta, pero creciendo en el amor y la fe en medio de la persecución. El problema es, profesor Walter, que en medio de esta persecución
esta iglesia comienza a tener una confusión escatológica. Por la desesperación de la persecución, comienzan algunos a infiltrarse. Y de recién ahí viene el llamado de atención en el capítulo 2 de la segunda carta de Tesalonicenses. Se da cuenta, profesor Walter, que hay que entender, armar el puzzle para entender el contexto histórico, cultural, quién escribe, a quién le escribe, qué persecución estaba sufriendo esta iglesia. Es muy interesante eso, porque eso nos abre otra perspectiva en vez de estar lanzando, profesor Walter, discúlpeme la expresión, lanzando versículos sueltos como hacen mucho y colocándole, profesor Walter, un condimento que hoy en día es perjudicial dentro de las pseudoconferencias, dentro de las iglesias, de los templos, la paranoia, la mentalidad novelesca, fantasiosa, con escatología ficción de la guerra de las galaxias, con teología, falta poco colocar a los reptilianos con los ovnis y qué sé yo, y cada invento que juntan y pegan en un versículo. Y hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado. Nosotros colocamos, profesor Walter, los pies sobre la tierra, o mejor dicho, los pies sobre la Biblia. Y aquí ya vimos un contexto muy rápido, muy panorámico, ¿cierto?, de qué estaba sucediendo en el siglo I, a mediados del siglo I, que Pablo tiene que escribir esta carta, porque esta iglesita, profesor Walter, y aquí hay otro dato, era una iglesia muy joven, era una iglesia no de jóvenes, sino que muy joven, tenía muy pocos años de haberse conformado como una iglesia cristiana. Entonces es una iglesia que estaba muy permeable a la persecución, y por la persecución, profesor Walter, estaba permeable a que entraran falsos maestros. Eso, profesor Walter. Justamente las cartas a los tesalonicenses, del apóstol Pablo a los tesalonicenses, son una respuesta a una necesidad que tenía la iglesia de Tesalónica, o las iglesitas de Tesalónica, porque ya, y usted lo señalaba, más o menos estas cartas fueron escritas en el 50, 51, 52 después de Cristo, andamos por ahí, 50 años después de la ascensión de nuestro Señor Jesús. Y ya los apóstoles estaban advirtiendo sobre falsos maestros, falsos profetas y anticristos. O sea, el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, nos advierte no solamente en plural de anticristos, sino que también nos habla de singular. Por lo tanto, iban a haber una diversidad de manifestaciones de engañadores. Juan los llama anticristos. El Señor Jesús también le llama anticristo, solo que no usa la palabra textual. Él dice falsos cristos, que son anticristos. Entonces, las iglesias de Tesalónica estaban sufriendo el acoso y podríamos decir, la confusión, la presión de falsos maestros, en especial sobre el tema de la segunda venida de Cristo. Si ustedes hacen un análisis más detallado de las dos cartitas del apóstol Pablo a los tesalonicenses, ustedes se van a dar cuenta que al final de cada capítulo el apóstol Pablo hace referencia a la venida de Cristo. Constantemente Pablo está haciendo referencia a la venida de Cristo, porque el objeto, o sea, el eje central, la advertencia central o la motivación de estas cartas es justamente vindicar o confirmar a los hermanos en la verdad, calmar las inquietudes y las alarmas que los falsos maestros estaban difundiendo respecto a la segunda venida de Cristo. O sea, en otras palabras, más sencillo, los falsos maestros estaban inquietando, estaban confundiendo, estaban pervirtiendo el evangelio de Cristo. Y el apóstol Pablo ve la necesidad de escribir estas cartitas para tranquilizar y para
amonestar a los hermanos para que no se dejen mover fácilmente, no se dejen confundir. Ahora, el apóstol Pablo no es primera vez que advierte sobre los falsos maestros y tiene que corregir y tiene que aconsejar y tiene que orientar. Ya en el libro Hechos de los apóstoles, ya el apóstol Pablo hablaba de eso. Y varios apóstoles más advertían sobre la venida de falsos maestros, de falsos pastores. El apóstol Pedro, si no me equivoco, hablaba de obreros fraudulentos, ¿verdad? Que después de mi partida no perdonarán al rebaño, y todas esas advertencias tienen que ver con el acoso. Y insisto, estamos hablando del año 51, 52 después de Cristo. Ya las iglesitas en pleno funcionamiento y en plena expansión ya estaban siendo acosadas por falsos maestros. Ahora, estos falsos maestros, estamos hablando de gente que profesaba el cristianismo. Dentro de los grandes falsos maestros que pulularon en el siglo I tenemos los judaizantes, que era gente que creía en Cristo, que había aceptado a Jesús como Señor y Salvador, pero estaban con este asunto de los rudimentos propios de la religión judaica y queriéndolos integrar al cristianismo. Curiosamente, hoy día pasa lo mismo, ¿verdad? Tenemos los gnósticos, que después derivaron en otro tipo de manifestaciones de herejía. En licenciatura yo trato en el módulo Apologética 4, o sea, en licenciatura, los que están ahí, nuestros alumnos que están ahí estudiando teología, trato el tema de los judaizantes, profesor Walter, antiguos y modernos. No han cambiado nada, no han cambiado nada. Son diferentes personas, pero con la misma doctrina judaizante, la misma. O sea, 20 siglos después, esto no ha cambiado nada, profesor Walter. Y quiero hacer un alcance. Leí en un libro que decía que estas cartas eran para corregir los errores escatológicos que estaba teniendo esta joven iglesia. Interesante. Y por eso, en la primera carta a los tesalonicenses, si ustedes se fijan y nuestros oyentes van a la escritura, me imagino que todos están con la escritura ahí a mano. En la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, primera Tesalonicenses capítulo 4, el apóstol Pablo justamente advierte sobre eso. Y le dice en el versículo 13, primera Tesalonicenses 4:13, y si usted ve en el contexto, la versión Reina Valera 1960 titula La venida del Señor. Y con eso termina la primera carta. Mira tú la advertencia que hace. Y le dice a la iglesia que no podemos estar en ignorancia respecto a ese tema. No solamente sobre la segunda venida de Cristo o la venida de Cristo, sino en la condición en que va a estar la iglesia y va a estar el mundo. Es decir, no podemos separar las dos dimensiones, la dimensión celestial, trascendente, y la terrenal, la iglesia. Ambas están estrechamente relacionadas. La historia del pueblo de Dios es una historia en íntima relación con su Dios. Entonces, el apóstol Pablo dice acá en 1 Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Ignoréis quiere decir que estemos en ignorancia, falta de instrucción, información. Y en el fondo lo que está haciendo el apóstol Pablo acá es dar una advertencia. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen es una expresión para referirse a los que están muertos, ¿vale? Duermen para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y ahora comienza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, por lo cual os decimos esto. Y el apóstol Pablo comienza a describir de una manera apocalíptica, ¿no es cierto?, el magno evento que espera la iglesia, la consumación de su esperanza, la venida de Cristo. El apóstol Pablo nos da detalles de cómo va a ser ese momento en relación con sus hijos, tanto los vivos como los que estén muertos para la venida de Cristo. Entonces, tenemos la primera carta que cierra haciendo una advertencia sobre las circunstancias que van a rodear la venida de Cristo, ¿vale? Y luego, nuevamente, en el 2 Tesalonicenses, capítulo 2,
Insisto, los falsos maestros estaban inquietando a la iglesia, la estaban poniendo nerviosa, la estaban, hoy día diríamos estresando, la estaban estresando como que ya se viene el evento, el magno evento de la segunda venida. Y el apóstol Pablo les trae tranquilidad y les dice, oye, por favor, no se dejen confundir, no se dejen inquietar, porque no vendrá sin que antes venga, y comienza a dar detalles sobre una señal. El Señor Jesús en Mateo 24 nos habló de varias señales antes de la segunda venida de Cristo, que se iban a ir desarrollando desde el mismo instante que Él habló eso en el Monte de las Olivas, por siglos y décadas hasta el tiempo del fin, se iban a ir desarrollando esas señales y se iban a ir incrementando. Y dentro de esas señales, el Señor Jesús nos habló de la aparición de anticristos. Y estos anticristos tienen un padre, tienen un líder. De hecho, cuando nosotros estudiamos la diplomatura, las trompetas, ahí se menciona, cuando se habla de las trompetas, se menciona el destructor. El destructor. Y tienen por líder al destructor. A ver si lo citamos textualmente, profesor. Mientras lo busca, profesor, está en 2 idiomas. Lo nombra en 2 idiomas, Juan. Está en 2 idiomas para que no quede duda. En Apocalipsis 9, claro, Apocalipsis 9, 11. Apocalipsis 9, 11. Dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, mira cómo es, el ángel del abismo es un nombre para Satanás. Ángel del abismo. El abismo. Y si ustedes se dan cuenta, en Apocalipsis 9:2 se menciona el abismo. Bueno, no lo vamos a leer ahora, pero ahí se menciona el abismo y lo que sale del abismo y lo que mora en el abismo. Y en el versículo 11 dice, Apocalipsis 9:11, y tienen por rey sobre ellos, cuando dice ellos, se está refiriendo a sus ministros, sus ángeles caídos, ¿verdad? Solo que ahí en Apocalipsis se lo simboliza como langostas. Bueno, acá dice, ángel del abismo, cuyo nombre, noten los datos que da Apocalipsis para que no tengamos duda de a quién se está refiriendo. Y tienen por nombre, y cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego es Apolión. Y si ustedes ven ahí la Reina Valera 1960, la palabra Apolión tiene una pequeña letrita ahí, chiquitita. Y ustedes van abajo a la referencia de 9:11, a la pestaña inferior de su Biblia, y dice que Abadón y Apolión significan destructor. Y el destructor es un nombre para Satanás. Entonces, cuando el Señor Jesús advierte sobre anticristos, simplemente está describiendo a instrumentos humanos o no humanos de Satanás. Satanás tiene servidores, tiene ministros que se disfrazan como ministros de justicia. Cuando la palabra de Dios nos habla de que los ministros de Satanás se disfrazan como ministros de justicia, se está refiriendo a que son elementos dominados por Satanás, pero profesan ser de Cristo. Por eso se les llama anticristos. Y el apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 12, nos dice que eran de nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Toda la escritura, y eso lo van a comprender mucho mejor cuando alguno de ustedes se inscriba o participe de la diplomatura o en el curso que vamos a dar ahora dentro de unos meses sobre el nuevo orden mundial y el anticristo. Vamos a explicar eso. La palabra de Dios nos enseña que él o los, en plural y en singular, él o los anticristos vienen de la iglesia. Los anticristos no vienen necesariamente de afuera de la fe, amén de que hay elementos fuera de la religión que cumplen ciertas características de anticristo. Pero objetivamente hablando, el los o el anticristo vienen de la iglesia. En otras palabras, esto va a sonar fuerte, ¿eh? No se vayan a desmayar lo del chat.
la iglesia, lamentablemente, es la mayor productora de anticristos. Y cuando hablamos de anticristo, estamos hablando de individuos, personas, que no tienen un corazón conforme a Dios, pero profesan ser de Dios. En otras palabras, cantan alabanzas, oran, predican, se ven bonitos, andan con la Biblia debajo del brazo, pero son instrumentos de Satanás. Y el apóstol Juan y otros apóstoles, incluido el Señor Jesús, les llama anticristos. Anticristo. Y de hecho el Señor Jesús a muchos de ellos les dice, no os conozco, apartaos de mí, hacedores. Hacedores quiere decir que con tal de convencer de que son de Cristo, no siéndolo, son capaces de en ellos actuar un poder sobrenatural de hacer milagros. ¿Te acuerdas, profesor Mauricio, Mateo capítulo 7? Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos sanidad y una serie de cosas. Hay un poder satánico que obra en los instrumentos humanos de Satanás que están en la iglesia y son capaces de producir fenómenos y señales sobrenaturales, pero no son del Espíritu Santo, porque cuando el Señor Jesús se enfrenta a ellos, les dice, yo no os conozco, hicieron los milagros que hicieron, pero no por parte mía. Lo hicieron por el poder, exactamente, por ahí Ricardo dice, poder engañoso. Es un poder engañoso que actúa en aquellos que no conocen la verdad. Es como lo decía el filósofo Hegel, ¿verdad? El famoso filósofo Hegel dice, el cristiano dice la verdad, pero no sabe lo que dice, ¿verdad? Hay una expresión externa de cristianismo, pero no hay una experiencia real de comunión con el Dios verdadero. Y por lo tanto, ese tipo de creyentes son susceptibles de ser usados por Satanás. Así que, y con esto cierro, cuando nos vamos a 2 Tesalonicenses y se habla del hombre de pecado, del hijo de perdición, estamos hablando de un instrumento humano usado de manera prominente, destacada. O sea, hay muchos anticristos, pero este que está descrito en 2 Tesalonicenses es uno que profesa el cristianismo y sin embargo en sus obras se demuestra que lo que quiere es ocupar el lugar de Cristo. Por eso tiene características de un anticristo y lo vamos a ir analizando texto a texto a la medida que lo vamos leyendo, profesor. Sí, y a lo mejor ya vamos a tener que analizarlo en la segunda parte porque todavía queda mucho que decir. Entonces, haciendo un resumen, estos anticristos no es muchas veces como lo que conocemos, profesor Walter, por Hollywood y por algunos escatólogos fantasiosos, ¿verdad? Sino que salen de la iglesia. Ahora bien, tenemos una iglesia, profesor Walter, que tiene mucho amor. Lo leímos, ¿cierto? Mucho amor, pero está siendo perseguida y en esa persecución y desesperación de estos hermanos comienzan a entrar ideas falsas por personas que están minando la fe desde dentro de los tesalónicos. Amor tenían. Profesor Walter, si usted me ayuda con el verso 1 Tesalonicenses 4:9. Fíjese cómo lo describe el apóstol Pablo, mientras yo busco el otro versículo. Dice así, 1 Tesalonicenses 4:9, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Amor tenían, y no tiene el apóstol Pablo que explicarle. Tenían amor entre ellos, se amaban. La iglesia estaba unida. Y esto me recuerda las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan 13:35, que dice: en esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces,
¿Cómo los van a conocer? Dice Jesús, si tienen amor los unos con los otros. ¿Tenían amor los miembros de esta iglesia? Claro que sí, lo acaba de leer el profesor Walter. En el verso 9 del capítulo 4 dice, voy a leer la última parte, vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. ¿Se cumplen las palabras de Jesús en los miembros de esta iglesia? Claro que sí. Eran hermanos sinceros, profesor Walter, por favor. Disculpe, quisiera responder rápidamente que, profesor Mauricio, ayer me pasó lo mismo. Se supone que iba a hablar de 2 Tesalonicenses capítulo 2, pero resulta que los hermanos me hacen preguntas y no puedo dejar de responderla, y ahí se me va el tiempo y al final no desarrollamos el tema. Pero voy a intentar desarrollar rápidamente o responder a la pastora Joana que nos está haciendo una consulta, que vamos a poner en la pantalla. Ahí está. Para responder eso me quería, pastora Joana, así, abuelo de pájaro, ¿verdad? Todo esto lo vamos a ver en la diplomatura, pero para no dejarla ahí con la pregunta en el chat, si usted se va a 1 Tesalonicenses capítulo 4, justamente que hacíamos alusión hace un momento, 1 Tesalonicenses capítulo 4, y la pregunta que me hace la pastora justamente me evoca, es como si la pastora Giovanna fuese miembro, ¿verdad?, de la iglesia tesalónica. Lo que quería el apóstol Pablo es que justamente tuviésemos claridad respecto a el evento escatológico de la segunda venida de Cristo. No podemos tener dudas, porque si tenemos dudas o vacíos, por ahí entra el enemigo, ¿vale? Por ahí entra el enemigo. Vamos a leer, rápidamente lo que el apóstol Pablo nos describe respecto al evento mismo de la segunda venida. ¿Y qué va a suceder en la segunda venida? Y se va a dar cuenta, mi querida pastora Joana, que es un solo evento. Es un solo evento. Y en ese evento suceden varias cosas. Y lo dice ahí el texto. Vamos a leer. 1 Tesalonicenses 4:13. La venida del Señor. Versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que están muertos. Acá está refiriendo a los que duermen o están muertos en Cristo, ¿vale? Para que no os entristezcáis con los otros que no tienen esperanza. Claro, quienes somos creyentes tenemos esperanza en que los que han dormido en Cristo volveremos a reencontrarnos con ellos, ¿verdad? Que no es la esperanza que tienen los no creyentes, ¿ok? Entonces, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Esperanza en la resurrección, a eso está haciendo referencia. Porque si creemos, y acá nombro una premisa que nosotros aceptamos por la fe, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, es decir, creemos de todo corazón ese acto, ese acontecimiento, nosotros creemos por la fe que el Señor Jesús hace más de 2000 años murió y resucitó, y lo creemos de todo corazón. Si lo creemos y lo aceptamos por la fe, así también, esa es la promesa, la esperanza viene de esperar. Nosotros esperamos que se cumpla eso. Así también traerá Dios, con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Y acá esto es una expresión de solemnidad. Os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros, dice Pablo. Claro, porque Pablo ya en el año 50, 51, 52 tenía la esperanza de que Cristo venía pronto. Él creía de todo corazón que él iba a estar vivo para cuando Cristo viniese. Pero eso se expresa así, ¿verdad? Por lo cual decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, mira la esperanza que tenía Pablo, ¿verdad? No precederemos o adelantaremos a los que durmieron en Cristo. Y ahora viene, pongan atención, porque el Señor mismo, y ahora está describiendo la venida del Señor, porque el Señor mismo, está hablando de el Señor Jesús, el Señor mismo, con voz de mando, yo quisiera tener tiempo para explicar todas estas expresiones, pero no es el momento, pero con voz de mando, con voz de arcángel, es decir, como líder o generalísimo de las huestes celestiales, porque Cristo viene, y así se le describe en la Escritura,
Cristo cuando viene en su parucía, en su manifestación, en su revelación, en su segunda venida, Él viene acompañado de todos los millares y millares y millares, que en el fondo son billones de ángeles. Cristo viene acompañado. De hecho, a Cristo lo traen, de hecho, a Cristo lo cargan. ¿Sabían ustedes eso? Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. O dices que descenderá del cielo, no quiere decir que pisa la tierra, ¿eh? Ojo con eso. El Señor Jesús no pisa la tierra. Así lo enseña Mateo 24, ¿se acuerdan? Bueno, ya algún día lo vamos a leer. Cuando dice descendió del cielo, es que descendió desde el trono de su Padre. Descendió del cielo. El del cielo hace referencia al trono, al tercer cielo. De allá viene Cristo, atravesando el universo, las galaxias, hasta llegar a esta tierra inmunda. Entonces dice, descenderá del cielo la venida de Cristo, pero se suspende en el aire. Cristo no pisa la tierra. Acuérdense de la advertencia, profesor Mauricio, ¿se acuerda usted en Mateo 24, cuando el mismo Señor Jesús dice, cuando os digan que está allá en el monte, en las cuevas, allá, aquí, no vayáis, no salgáis? Cristo no va a pisar la tierra. Sí lo van a hacer los anticristos, entendido como los falsos, los ángeles del diablo, que van a hacer apariciones en toda la tierra. Bueno, ese otro día vamos a tocar ese tema en un momento. Y con trompeta de Dios, versículo 16, 1 Tesalonicenses 4:16, descenderá del cielo. ¿Y qué sucede cuando Cristo se suspende en el aire y envuelve la tierra? Y la ilumina, por supuesto, el resplandor de su venida. Los muertos en Cristo, lo primero que hace Cristo, da la orden. Todos aquellos que han muerto en la esperanza de la resurrección, que se mencionó en el versículo 14, ¿verdad? Resucitarán primero. El Espíritu Santo, Dios otra vez el Señor soplará el aliento de vida. El mismo proceso de creación que se hizo en Génesis se va a repetir. Dios le va a devolver el aliento de vida a todos los cuerpos que están muertos por toda la tierra, y le va a dar la orden, y como Él es Dios todopoderoso, ¿verdad? Es el verbo que estuvo en la creación, y sin Él nada pudo haber sido hecho. Cristo pronunciará la palabra, y los muertos en Cristo serán otra vez vueltos a la vitalidad. Y cuando resuciten los muertos en Cristo, ahora, se encontrarán y se unirán con los que están vivos. ¿Verdad? 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, a mí siempre me llamó la atención, profesor Mauricio, esto de que los que hayamos quedado, los que quedemos. ¿Y saben por qué se expresa así Pablo? Porque Pablo sabe que el trayecto o el caminar cristiano es una prueba, hay que pasar muchas pruebas. Por eso que Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo, ¿verdad? Haciendo referencia y acá viene lo que la pastora preguntó, el arrebatamiento. Ahora vamos a leerlo. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, que hayamos quedado, seremos, y acá está el arrebatamiento, pastora, seremos arrebatados. El arrebatamiento sucede cuando Cristo está suspendido, lo estamos viendo. Resucitan los muertos, se unen con los que estamos vivos, y en ese instante todos son ascendidos o arrebatados. Una cosa interesante, muy bonita, que cuando seamos arrebatados, no que vamos a elevarnos así volando nosotros, porque nosotros no podemos volar, ¿verdad? Los ángeles, los millones y millones y millones, billones de ángeles serán enviados para tomarnos en brazos, literalmente, y llevarnos, arrebatarnos. Ejemplo de eso es lo que sucedió con Elías, ¿se acuerdan? Cuando Eliseo vio como un grupo de ángeles brillantes haciendo la forma, porque los ángeles tienen la facultad de hacer forma, ¿verdad? Como un carro de fuego. Y se acuerdan que Elías dijo, carro de Israel, gente de Jehová, y se llevó a Elías y no lo vio más. Fue arrebatado. De igual manera va a suceder acá, ¿vale? Termino con esto. Versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, los que fueron resucitados, en las nubes.
para recibir al Señor en el aire. Cristo no pisa la tierra, en el aire. Nosotros nos vamos a levantar, se nos va a levantar para encontrarnos con Él. Y así estaremos para siempre con el Señor. Mi querida pastora Giovanna, el arrebatamiento es un acto que sucede en la misma venida de Cristo. ¿Vale? No son eventos separados en un tiempo y un espacio, es un mismo. Cristo se suspende a la nube del cielo, viene del trono de Dios, resucita a los muertos, se une con los vivos y nos lleva. ¿Ok? Y ahí comienza, y después de la segunda venida, comienza el milenio. Esa es la cronología tradicional histórica que la iglesia siempre ha entendido. Si alguno aquí tiene otro tipo de cronología, se ha infiltrado desde el siglo XIX en adelante, producto de la Contrarreforma, que es lo que se conoció después como el dispensacionalismo futurista, que vino a distorsionar la escatología cristiana. Pero la iglesia históricamente siempre ha creído ese orden. Cristo viene, una sola venida, viene por segunda vez, se suspende, resucita a los muertos, se junta con los vivos y somos arrebatados para estar para siempre con el Señor, y de ahí comienza el milenio, ¿vale? De Apocalipsis 20. Profesor Mauricio. Sí, una gran explicación. Abuelo de pájaro, porque vamos a seguir estudiando. No, voy a ir suave nomás, porque eso después vamos a profundizar sobre eso. Sí. Pastora, hay diferentes escuelas de interpretación, ¿verdad? Y en esas diferentes escuelas de interpretación hay diferentes ideas. Lo principal es tener, como dice Jesús y como dice el mismo apóstol Pablo de los Tesalónicos, tener el amor, la unidad, ¿verdad? La unidad. Puede que alguien aquí piense diferente. Perfecto, ningún problema. Puede que piense diferente. Pero no olvidemos el respeto, el amor y de tener las ganas de estar, sí, allá con el Señor. Profesor Walter, no hemos entrado en el capítulo que íbamos a tratar, pero no importa, porque me quedo tranquilo de que usted colocó parte 1. Dice, Lectio, el hombre de pecado está en acción, parte 1. Parte 2, a lo mejor parte 3 vamos a necesitar para analizar, porque yo traje palabras en griego que nos van a ayudar también a entender ahí segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Y vamos, se me va a apagar el computador, voy a cargar acá la batería. Ok. Entonces, vamos a tener que hacer una parte 2. Van a haber más preguntas, van a surgir más comentarios, vamos a tener que ir avanzando. Así que no me apuro, profesor Walter, sino que yo estaba hablando de que antes de la respuesta que usted le dio a la pastora, lo importante, profesor Walter, que estos personajes vienen desde dentro, y eso hay que dejarlo bien claro. Muchos de estos anticristos, falsos maestros, tienen diferentes nombres, ¿cierto? Lobos rapaces, ¿cierto? Que se disfrazan como ovejas, son todas expresiones de personas que están minando la fe, pero desde dentro, desde dentro. Y yo quiero decir algo, profesor Walter. Se me perdió la pantalla, parece que soy yo el problema. No, ahí sí. En la misma Evangelio de Juan, capítulo 17, profesor Walter. Juan 17, verso 12. Verso 12. Hay una alusión a Judas. Y fíjese la expresión, y fíjese cómo lo nombra. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo les guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Sino, fíjese la expresión, profesor Walter, sino ¿quién? El hijo de perdición. De perdición. En otras palabras, el hombre de pecado,
En otras palabras, un anticristo que teníamos en nuestras filas para que la escritura se cumpliese. Esa misma expresión, hijo de perdición, está mencionada en el capítulo 2 de Tesalonicenses 2, segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, hijo de perdición. Ahora, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, ¿a quién se está refiriendo como ese hijo de perdición? A Judas. Y Judas era parte del cuerpo de la iglesia. Entonces, muchas veces Hollywood y los predicadores y escatólogos fantasiosos solamente nos quieren mostrar un anticristo fuera de la iglesia, tratando de atacar la iglesia. ¿Pero Judas era de afuera, profesor Walter, o era de dentro? Era de dentro. Y de hecho en San Juan 6:70 a Judas se le llama diablo. Exacto. Se le llama diablo. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Interesante, porque todo esto viene desde dentro. Desde dentro. Y yo sé que muchos de los que están aquí escuchando, siguiendo estos lectios, su mente se está dando cuenta de los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos apóstoles, y que se colocan títulos rimbombantes, ¿verdad? Dentro de concilio, pero realmente son falsos profetas, falsos líderes, y es tremendo, es tremendo. Profesor Walter, yo quiero terminar con algo que nos va a servir para los futuros lectios y nos va a servir para cuando ahí te colocó la imagen del diplomado en escatología. Profesor Walter, nosotros tenemos que aprender, pero muchas veces desaprender. Lo que hemos aprendido equivocadamente nos han enseñado sinceramente, pero con error. ¿Verdad, profesor Walter? Esta frase suya, que yo se la tomo prestada, pero siempre digo, es del profesor Walter. Yo no hago plagio aquí. El profesor Walter dice, para aprender muchas veces hay que desaprender. Y el profesor Walter está todos los días, todas las semanas, desaprendiendo cosas que a lo mejor él aprendió por error, porque le enseñaron así, porque él entendió mal, y yo también. Aquí ustedes, mis queridos, también tienen que aprender, pero muchas veces hay que desaprender lo que nos han enseñado por tradición desde nacimiento. Y eso es interesante. Y yo creo que nos vamos a entrar al capítulo 2, pero profesor Walter, si me da 2 minutos para explicar lo siguiente de aprender y desaprender. Porque no me estoy saliendo del tema. Esto nos va a servir a nosotros dos y a los que nos están escuchando. Porque aquí hay muchos que van a entrar al diplomado de escatología. Y no me salgo del tema, profesor Walter, porque el que tuvo que desaprender lo aprendido, y aquí muchos se van a sorprender con lo que voy a decir, fue el mismo autor a la carta de Tesalónica, a los tesalonicenses. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Profesor Walter, muchos teníamos en la mente o creíamos, y a lo mejor ustedes también, que cuando Saulo iba camino a Damasco, ¿verdad? Le sale al encuentro Jesús, y todos conocemos la historia, ¿verdad? Él queda ciego, y él se transforma en el apóstol Pablo. Creemos que desde ese hecho se transformó inmediatamente como por una varita mágica y salió a predicar, a escribir cartas, fundar iglesias, a hacer evangelismo, inmediatamente, profesor Walter. Y aquí yo quiero hacer una crítica constructiva a las congregaciones. Cuidado con cualquiera que se dice o se autoproclama líder, obispo, pastor, maestro. ¿O no, profesor Walter?
hay que probar los espíritus. Aquí hay personas, no aquí en Veritas Day o de los que nos están viendo, me refiero en el mundo cristiano. Hay personas que a veces llevan 1 año, 6 meses y ya quieren predicar, hacer campaña, dictar clase. Y esto es un recorrido, profesor Walter. No creamos que la conversión que sucedió camino a Damasco, al otro día, a la otra semana, a los 2 meses, el apóstol Pablo es el apóstol Pablo que estamos viendo que escribe cartas, predica, bautiza, hace campañas evangelísticas y hace milagros. Él tuvo que entrar a desaprender. Entonces, tenemos que conocer el autor de esta carta, profesor Walter, porque tenemos que tomarlo en serio en su consejo escatológico a los tesalonicenses. Profesor Walter, si me acompañan los que están aquí, a Filipenses, capítulo 3. Dice él se presenta, este es el currículum que él tenía. Filipenses capítulo 3, verso 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. ¿De dónde era Pablo? ¿De dónde era, profesor Walter? Hebreo, judío, teólogo, doctor en la ley, y no cualquiera, sino que de la secta de los fariseos, los más extremistas en la ley, los más estudiosos. Tenía la concepción judía de la vida, de la teología, de la espiritualidad. Es más, él dice hebreo de hebreos. Es como cuando nosotros decimos más chileno que los porotos. Él era hebreo de hebreos. Y él tuvo que desaprender, y ahí como dice, alguien puso ahí, pagar un precio. Tuvo que pagar un precio. Mi pastora, aquí hay que pagar un precio. El apóstol tuvo que pagar un precio. No porque le salió el encuentro Jesús y que así fue, él se transformó así de la noche a la mañana, profesor. ¿Y cómo sabemos eso? Claro, lo sabemos porque el encuentro ocurrió entre el año 35-36 después de Cristo. Fíjese, profesor Walter, año 35 al 36, los eruditos dicen que él tuvo ese incidente camino a Damasco. Y si usted va al libro de Gálatas, capítulo 1, profesor Walter, si me acompaña, para que aprendamos esto de aprender y desaprender. Capítulo 1, verso 14, él nuevamente se presenta. ¿Y qué dice? Gálatas capítulo 1, verso 14. Y en el judaísmo, ¿cómo era, profesor Walter? Aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Jactancioso el apóstol Pablo. No, está contando su experiencia. Las mejores notas, doctor en teología judía, respetado. Fíjense, profesor Walter, que a él le emitían cartas timbradas y con permiso para matar personas. No cualquiera le daban esas cartas. Cartas desde los tribunales. Era un señor respetado, estudioso, con pergamino, y que incluso era el mejor entre su generación contemporánea. Pero tuvo que desaprender. Pero muchos, profesor Walter, que se creen obispos, pastores, usted no les puede tocar, no les puede decir nada. Se enojan. Y aquí el apóstol Pablo, perdón, profesor Walter, hacen alusión a su
a su calidad de ungido. Son como intocables. Intocable. Y Pablo era mucho más que muchos de los que estamos aquí. Él dice, yo aventajaba mucho, fariseo de fariseo, hebreo de hebreo. ¿Y qué pasó, profesor Walter? Fíjese cómo continúa el currículum. Después de que él estuvo con el encuentro con Jesús, dice, verso 15, pero cuando agradó a Dios, fíjese, agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. ¿Dónde ocurrió eso, profesor Walter? Camino a Damasco, año 36, para que yo le predicase entre los gentiles, la misión que le dio. Ahora, profesor Walter, en el año 36 inmediatamente salió a predicar, al año 37 salió a predicar, no, tuvo que desaprender todo lo que le habían enseñado en las escuelas rabínicas. Fíjese, para que yo le predicase entre los gentiles, verso 16. No consulté enseguida con carne y sangre. ¿Sabe por qué? Porque él tuvo que desaprender. Tuvo que desaprender para transformarse en el siervo de Cristo. Hoy muchos, profesor Walter, no quieren desaprender por el orgullo. Yo también aprendo y desaprendo. Y debo tener la humildad. Y aquí viene lo interesante. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo al punto cero, Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. O sea, ya llevamos 3 años y un mes aproximadamente. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran de Cristo. El apóstol Pablo tiene el encuentro el año 36, y estamos hablando que 3 años después nadie lo conocía. Él quiso permanecer como un NN. Hoy en día algunos los nombran pastores, obispos, y ya quieren transmitir vía satélite. Mire la humildad del apóstol Pablo. Dice, nadie me conocía. Y él prefería estar NN durante 3 años para desaprender, profesor Walter. La humildad, desaprender. Conversó con Pedro, conversó con otras personas. Y no era conocido, verso 23, solamente oían decir, ¿de quién? De él. Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. ¿Sabe usted, profesor Walter, que los eruditos dicen que la carta a Gálatas, que fue la primera carta que él escribió, fue escrito, esto que él escribe el año 49, estamos hablando entre 13 a 15 años después, él se transforma en el apóstol Pablo. Tuvo que desaprender alrededor de 13 a 15 años, profesor Walter. Muchos creemos que se convirtió en Damasco y se transformó en el gran predicador. Él tuvo que desaprender y volver a capacitarse durante 13 a 15 años. Y en ese momento pasó inadvertido, desaparecido, estuvo en el anonimato, siendo capacitado por el Espíritu Santo. Por eso este hombre es el escritor más prominente del Nuevo Testamento, porque tuvo la humildad de desaprender y de aceptar a los gentiles. Qué humildad, qué belleza de carácter del apóstol Pablo. Y vemos hoy en día la prepotencia de algunos cristianos.
No, hay que aprender a ser humilde, como el apóstol Pablo, profesor Walter. Y por eso que el apóstol Pablo nos deja un gran ejemplo respecto a lo que es un verdadero maestro de la palabra, un verdadero evangelista, un verdadero misionero. El diablo ha distorsionado todos los ministerios de la iglesia cristiana, porque cuando vamos a la Escritura a estudiar qué es ser un evangelista, qué es ser un misionero, qué es ser un pastor, qué es ser un profesor o un maestro, a veces difiere mucho de lo que vemos hoy en día realmente. Y el apóstol Pablo tenía varios ministerios a su cargo. El apóstol Pablo era bendecido con varios dones espirituales, entre ellos justamente el de ser maestro, el de ser profesor. Y el profesor tiene como labor, como misión, vindicar, reafirmar, confirmar a la iglesia en la verdad. El verdadero maestro está pendiente para resolver las dudas, aclarar las confusiones, para rectificar, para orientar, para poder dar luz respecto a los textos. Los profesores y los maestros, como el apóstol Pablo, tienen el deber de constantemente estar monitoreando, ¿no es cierto?, las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios, y que la iglesia no se desvíe o no se deje confundir. Por eso que en 2 Tesalonicenses capítulo 2, Pablo, cuando hace referencia a la manifestación del hombre de pecado, insiste en su segunda carta respecto a la segunda venida. El versículo 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y ahora alude directamente a la problemática que estaba afectando a las iglesias tesalónicas, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y noten ahora, y nuestra reunión con Él, que sucede lo que acabamos de explicar recién, el arrebatamiento, lo leímos recién, y estaremos para siempre con el Señor, nuestra reunión con Él, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, noten la expresión pastoral, amorosa, preocupada, ¿verdad? De una vocación misionera y pastoral. 2 Tesalonicenses 2:1. 2:2 ahora, porque que no os dejéis, noten, esto de no os dejéis quiere decir que presentemos resistencia, oposición, hoy en día podríamos decir pensamiento crítico, es decir, no decirle amén a todo y que bueno a todo. Tenemos que probar los espíritus si son de Dios o no. Cuando llega un mensajero o un maestro, bueno, tenemos que ver si es un maestro conforme a la verdad, o es un maestro que está usando la verdad para guiarnos a otras conclusiones que no dice la palabra. Que no os dejéis mover fácilmente. El mover hace alusión a desviarnos o salirnos del curso, del camino, de la base o de la roca o del cimiento que Cristo ha establecido. ¿Y cuál es el cimiento sobre el cual nosotros estamos establecidos? La palabra de Dios, la revelación, las cartas, los libros de los profetas, de los apóstoles y del mismo Señor Jesús. Que no nos dejemos mover fácilmente, es decir, que presentemos resistencia. Esa resistencia no es física, no es violenta, es una resistencia teológica, intelectual. Vamos a la Escritura a comprobar, así nosotros resistimos al que nos viene con un mensaje. No nos dejemos mover fácilmente, dice acá, de vuestro modo de pensar. ¿Cuál es el modo de pensar? Bueno, lo que los apóstoles, Pablo y sus colaboradores, han enseñado, han instruido a las iglesitas. No se dejen de mover de eso, ¿verdad? De pensar, ni os conturbéis. Conturbarse quiere decir una especie de susto, una especie de temor, de amedrentamiento, de dejarnos asustar, ¿verdad? Ni conturbéis, ni por espíritu. Por eso que el apóstol Juan habla de probar los espíritus. Ni por espíritu, ni por palabra. Palabra, acá dice, hace relación a un discurso. Alguien que nos dé un discurso, una palabra, ¿verdad? Ni por palabra, ni por carta. Es decir, Pablo menciona a lo menos 3 fuentes de engaño. Es decir, una inspiración que no viene de Dios, espíritu, palabra, un discurso engañoso, una retórica engañosa que suena bonito, que es agradable, que cita la Biblia,
pero no enseña lo que está diciendo realmente la Biblia, no transmite lo que el autor bíblico dice, sino que toma un texto del autor, pero en la retórica, y nos lleva a otras conclusiones que el autor bíblico no está diciendo. Y al final ese falso predicador nos lleva a conclusiones que él quiere que nosotros aceptemos, pero no es lo que el autor bíblico dice. Y después dice, por carta. ¿Por qué? Porque en ese entonces, bueno, como aludía usted, profesor, no había WhatsApp, no había Internet, no había Messenger, no había todas esas cosas. La manera de comunicarse era de boca en boca o mediante la copia, la redacción y copia de papiros, de cartitas, ¿verdad? De pergamino. Y habían algunas cartas que andaban dando vuelta y que se las atribuían al apóstol Pablo. Entonces los hermanos de Tesalónica tenían que comprobar si realmente lo que decía esa carta que se le atribuía al apóstol Pablo estaba de acuerdo con el resto de cosas que había dicho el apóstol Pablo. No podía haber una contradicción. Así que el versículo 2 nos dice entonces que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Andaba información respecto al día del Señor, la venida del Señor, que no estaba en concordancia y en armonía con el resto de la inspiración bíblica sobre lo que se enseñaba en la segunda venida. Y por eso que el apóstol Pablo advierte, dice, no se dejen alarmar, porque antes de la venida de Cristo tienen que suceder muchas señales. Y Pablo lo que hace es describir acá en 2 Tesalonicenses 2, es justamente una de las grandes señales que tiene que manifestarse o desarrollarse, o tenía que desarrollarse y manifestarse, en este momento está vigente esta señal, antes de la venida de Cristo. El versículo 3 dice, nadie os engañe. Y acá el apóstol Pablo lo que está haciendo es repetir el consejo, la advertencia que ya el Señor nos hizo en Mateo 24. ¿Se acuerdan ustedes allá en Mateo 24:4? Mirad que nadie os engañe, dijo el Señor Jesús, porque vendrán muchos en mi nombre. Interesante eso de en mi nombre. Los anticristos, los engañadores, engañan en el nombre de Cristo. Usan el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús, dicen. Y están engañando. Sanan en el nombre de Jesús. ¿No han escuchado ustedes esos discursos? Yo lo decreto, yo lo digo, yo esto otro. Le dan órdenes a Dios, ¿verdad? Nadie os engañe en ninguna manera. O sea, por lo menos 3 maneras mencionó el apóstol Pablo: carta, espíritu y palabra, discurso. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo, no vendrá, haciendo alusión a la venida de Cristo, porque esa es la advertencia que está haciendo, no vendrá sin que antes de la venida de Cristo venga una apostasía, dice acá. El apóstol Pablo ya en el siglo I, pongamos que año 50, 52, ya está advirtiendo sobre una apostasía, es decir, la iglesia se iba a mover de su base, de su fundamento, para seguir un evangelio, como dice Gálatas 1, un evangelio diferente. Y Pablo está advirtiendo que iba a surgir, y de hecho, dice el texto acá, lo vamos a leer, que ya se estaba desarrollando una apostasía. Y esa apostasía iba a ir madurando a lo largo de los siglos, y por ahí, desde el punto de vista histórico, por ahí por el siglo V, iba a dar a luz una expresión de cristianismo no bíblica, en cumplimiento de esta profecía del apóstol Pablo de una apostasía dentro de la iglesia. La apostasía es una palabra que se usa en el ámbito religioso. No pertenece al ámbito económico, político, no. Es una renuncia, un dar vuelta a la espalda a lo que una vez se creyó para reemplazarlo por un sucedáneo, por una falsificación. Es eso lo que está profetizando Pablo. Se iba a levantar un poder que se iba a desarrollar dentro de la iglesia, pero es un poder apóstata. Iba a ser una impostura, una falsificación, una imitación de cristianismo. Eso es lo que iba a suceder acá, ¿verdad? Entonces, el 3, nadie se engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y dentro de ese movimiento apóstata, dentro del cristianismo, estamos en el siglo I, ¿qué iba a aparecer dentro de esa apostasía cristiana? Y se manifieste, esta palabra manifieste viene del griego apocalipsis, es revelar, revelación.
Es la misma palabra que se ocupa en Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo. Bueno, acá está hablando de una revelación del hombre de pecado. Hay algunas versiones bíblicas que no dice hombre de pecado, sino que dice hombre sin ley, o violador de la ley, o transgresor de la ley. Hombre de pecado. Esta expresión, y con esto voy cerrando, por lo vamos a bajar pendiente para una segunda parte. Cuando dice hombre de pecado, está aludiendo, primero hombre, así que está aludiendo a un poder humano dentro de la iglesia. Apóstata, ¿vale? Y dice hombre de pecado. Para saber por qué significa la expresión hombre de pecado, tenemos que averiguar bíblicamente qué es pecado. Y la Biblia nos da dos definiciones de lo que es pecado. El pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y hay otra definición que dice, el pecado es transgresión de la ley. Esta manifestación dentro de la iglesia iba a ser una expresión de rebeldía frente a la ley de Dios, frente a los mandamientos de Dios, frente a la verdad inspirada de Dios. Se iba a reemplazar con otro evangelio, que iba a parecer cristianismo, pero era un evangelio que no iba a rendir culto o obediencia a Dios. De hecho, lo que está describiendo Pablo acá es una ampliación, una profundización de lo que ya el profeta Daniel, y el profesor lo va a ver en la diplomatura, de un poder que ya el profeta Daniel siglos antes había profetizado, que se llama cuerno pequeño. Y dice que ese cuerno pequeño iba a atentar contra la ley, contra los mandamientos, contra los tiempos, dice. El apóstol Pablo está hablando de ese mismo poder. Cuando el apóstol Pablo escribe este capítulo 2, bueno, nosotros le decimos capítulo 2, pero no tenían capítulos, ¿verdad? Las cartas antes. Pero cuando Pablo escribe esto, está siendo poderosamente inspirado por el Espíritu Santo. Pablo está siendo usado como profeta acá. Porque no solamente está vindicando algo que ya el profeta Daniel ha dicho, sino que está diciendo algo que después Juan dijo en Apocalipsis. Porque Juan describe el mismo poder, el mismo hombre de pecado lo describe Juan con otros nombres. Termino con esto. Hombre de pecado. El hombre de pecado quiere decir el hombre sin ley, el hombre que no respeta la ley de Dios, ¿verdad? O que la reemplaza por una propia. Es una ley humana vestida de cristianismo. El hombre de pecado, y luego se le llama hijo de perdición. El profesor Mauricio hacía alusión a la figura de Judas, a cual se le llamaba hijo de perdición y también diablo. ¿Cuál es la característica de Judas? La traición. La traición es una característica del gran anticristo, Satanás, Lucifer. Lucifer era un insurrecto, un rebelde, un traidor al gobierno de Dios y conspiró por abajo de la mesa, ¿verdad? Y persuadiendo y convenciendo a millones de ángeles. El hijo de perdición, ¿por qué también hace alusión a la perdición? Porque es un hijo, la palabra hijo de perdición es contrario a salvación. Es un hijo que va a perdición, que va a destrucción. Es un hijo que está viviendo y caminando constantemente, perdona la expresión que voy a usar, es un rebelde que está acabando su propia tumba. No es alguien que va a salvación, es alguien que va a perdición. Con su actuar, con su testimonio, con su obra, con sus acciones, se está condenando a sí mismo, ¿verdad? Entonces, hijo de perdición. Interesante que dice hijo. Cuando se habla de hijo, es porque se tiene un padre, ¿o no? Y el Señor Jesús, ¿qué le dijo a los fariseos? Cuando los fariseos acusaban a Cristo que hacía milagros por Beelzebú, ¿verdad? Y le decían, nuestro padre es Abraham, les decían. Y Jesús le dijo, vuestro padre es el diablo. Y las obras de su padre quieren hacer, porque me quieren matar. Y el padre ha sido homicida desde el principio. En otras palabras, le está diciendo a los fariseos, anticristos. Anticristos. Anticristo es todo ser humano que por palabra u obra se opone a Cristo o intenta ocupar el lugar de Cristo. Y eso es lo que está describiendo acá el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando habla de hombre de pecado o hijo de perdición, está hablando de un poder anticristo que se iba a desarrollar dentro de la iglesia.
y que iba a madurar siglos después. Por eso se habla de una gran apostasía. Tremendo. Profesor. Sí, profesor. Vamos a dejar hasta aquí porque ya son 20 para las 9 de la noche, profesor Walter. Y seguimos analizando. Podemos retomar nuevamente desde el verso 1 del capítulo 2 de 2 de Tesalonicense. Y ahí ya tendríamos que avanzar en una segunda parte hasta adelante, hasta no sé qué verso está aquí, a ver, estoy buscando Sí, acá. nos queda todavía analizar del versículo 16 hasta el 17. Sí. Lo que pasa es que lo que tiene que ver con la descripción del hombre de pecado puede llegar hasta el 10, 11. Pero no quitaría que avanzara un poquitito hasta el 17, 16, ¿verdad? Pero el fuerte, digamos, del tema está del 3 al 11, el fuerte de esta profecía. Así que vamos a organizar la segunda parte. Una segunda parte donde ahora sí les prometo que vamos a analizar completo este capítulo, pero tienen que entender también que a veces surgen preguntas, surgen inquietudes en el chat y como profesores tenemos el deber de responder y de aclarar algunas cositas. Así que le prometemos junto al profesor Mauricio que el próximo lectio no nos vamos a desviar, sino que vamos a abordar lo que prometemos, ¿verdad? El hombre de pecado anunciado. Así que vamos a desarrollar una próxima oportunidad. Aunque profesor, no nos hemos desviado. Dimos una panorámica, ¿verdad? Un contexto de Pablo, de Tesalónica, de esta iglesia, de lo que le estaba afectando, por qué tenían una confusión escatológica, que esa confusión se da hoy día. Dimos, yo creo que una muy buena introducción. Creo, profesor Walter, que hay que estudiar más la palabra. Está faltando en las iglesias estudiar más la palabra. Profesor Walter, siempre agradecido de aprender de usted, de aprender de las preguntas también y los comentarios que nos hacen, que son muy, muy interesantes. Los vamos leyendo, no sé si los va colocando ahí. También está disponible ahí el libro El Anticristo, un tremendo libro del profesor Walter, ¿cierto? Que está ahí disponible en PDF, profesor Walter, ¿cierto? PDF. Sí, libro. A ver, Ricardo me está haciendo una pregunta acá. Le respondo rapidito. Dice, abominación también puede ser repugnancia u odio. Sí, la palabra abominación quiere decir que algo es aborrecible ante Jehová. Jehová aborrece. Es como, por ejemplo, cuando en Deuteronomio capítulo 18, él dice, ¿verdad?, que la brujería, el consultar a los muertos, el sortílego, el agorero, ¿verdad?, todo eso es abominación. Quiere decir que el Señor lo rechaza, lo repele, le produce, ¿verdad?, asco. Así, literalmente, asco. Digo asco porque el Señor Jesús, cuando describe la iglesia de la Odisea, la séptima iglesia de Apocalipsis, dice que también le da asco, le da náusea la condición de la iglesia antes de su venida, ¿vale? Y el Señor dice que si no se reforma, no hace cambio en la iglesia de los últimos días, Cristo la va a vomitar. Así que ojo con eso, no porque pertenezcas a una iglesia ya tienes los pasajes para el cielo. Eso no es un mensaje bíblico. El Señor Jesús puede vomitar y puede rechazar. De hecho, en Mateo 7 dice, Señor, Señor, no os conozco, le dijo. Así que no crean que por el solo hecho de profesar a Cristo, los boletos están preparados para las mansiones celestiales. Eso no es así. La iglesia tiene que ser probada antes del tiempo del fin. No basta con decir creo en Cristo. La profesión tiene que ser probada, la fe tiene que ser probada en fuego, para ver quién es genuino y quién es falso. Porque en la iglesia hay trigo y hay cizaña. No va a entrar ninguna cizaña en el cielo. Y dentro de la iglesia hay cizaña. Ninguna cizaña va a entrar en el cielo. O la cizaña se vuelve trigo o es quemada. ¿Vale? Así que abominación efectivamente es un rechazo. Y dice un espantoso sacrilegio. Sí, exactamente. Sacrilegio quiere decir algo que profana lo santo, ¿ya? Que asombra y hace desolación. La palabra desolación dice relación con destrucción. No sé si no tiene relación con el tema de la abominación.
pero sí la desolación tiene que ver con destrucción. A lo mejor ¿Ya? el pastor Ricardo lo está uniendo con abominación desoladora, ¿verdad? Sí, Pero puede ser que vamos a tratarlo en el diplomado de escatología, ahí ¿verdad? vamos a tratar eso. El libro Anticristo está disponible todavía. Mañana comenzamos el diplomado. Y Teresita, yo quiero leer este mensaje porque yo le tengo mucho afecto y cariño a Teresita. Dice, gracias, se pasaron con su disposición. Bendiciones, mis queridos profesores. Dice, y las desviaciones también son buenas. Exacto, Teresita, toda la razón. Así que, Teresita, también muchas bendiciones para ti. No sé si leímos todos los mensajes. Sí, todos están leídos ya. ¿Todos están leídos? Sí. Sí. Dice, Leo, profesor Walter, dice, muchos llamados profetas dicen que el pueblo de Dios me dijo, yo le dije, que tuvieran una relación única con el Creador, un engaño de Satanás. Sí, hay que tener mucho cuidado, probar los espíritus, probarlos con la palabra, mi querido Michael, me parece que fue el que comentó. Dice nuestra pastora desde allá de Puerto Montt, ¿verdad? Puerto Montt dice, amén. Por ello es importante la hermenéutica. Exacto. La hermenéutica, profesor Walter, es un pilar fundamental del estudio de la palabra, de la teología, ¿verdad? Es una herramienta auxiliar de la teología que nos enseña a interpretar, a leer bien lo que está escrito. Lo que hemos hecho aquí es hermenéutica. ¿Qué dice por ahí Manuel? Saludos también. Dice, gracias. ¿Qué dice? Bendiciones. Bendiciones también para ti, Manuel. Y por ahí hay otro comentario que dice, hay mucho que aprender del apóstol Pablo. Es cierto, tenemos mucho que aprender. Mis queridos, y lo que aprenden aquí, yo creo que hay que replicarlo en sus grupos de estudio, en sus iglesias, compartir este enlace, ¿verdad? Compártanlo con sus hermanos, con sus amistades. Así que seguimos todos aprendiendo y seguimos todos estudiando. Viene una parte 2, profesores, estén atentos ahí al grupo de WhatsApp, porque viene una parte 2 y compartan este link, denle me gusta también, ¿ya? Por mi parte, Así profesor, es. me despido. Un gusto, Yo también un me placer. despido y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Avisaremos oportunamente a través del grupo oficial Comunidad Veritana, grupo oficial en WhatsApp. Que Dios les bendiga, un abracito y que tengan muy buenas noches. Veritas del Instituto